Mm. Mm. Habíamos visto en la clase anterior, jóvenes, un poco de cuáles eran las presas más altas del mundo. Y entonces yo les quisiera... ¿Él me ve en mi pantalla? Si ahí ven la pantalla, este es un collage de fotos de varias presas en el mundo que se construyeron, a ver, que se han construido y que en un momento dado están en operación y que es parte del acervo cultural pues, cultural técnico de la gente, de las personas, de los países. Hay varios tipos de presa, como ustedes ven. Permítanme ver si lo volvemos a iniciar. Es una... Ahí está. Son grandes presas en el mundo. Esta es la presa Agoyán en Ecuador, la presa Ataturk en Turquía, la Daniel Palacios en Ecuador. Doctor, se ve nada más explorador, no se ve la presentación. Gracias, Klaus. Es que a mí me dice aquí que estaba... Ahí sí se ve. Ya se ve. Eso. A ver, y sí, sí se sigue viendo, ¿verdad? Y tiene sonido, bueno, tiene una pieza de música. Pero si se siguen viendo las presas, Sí se ve. ok. Entonces ahí está la presa de Ataturk. En Turquía les comentaba era una presa de Arco en Ecuador, la Daniel Palacios. Esta presa es en España, la presa de Alcántara, en la provincia de Cuenca. Vean los machones tipo Marchelo. La presa de la Almandra, también en España, Chicoacé en México. Esta presa es en Portugal, Alqueva. Los egipcios hicieron Asuán sobre el río Nilo, el Bajo y el Alto Asuán. Hoy en día Egipto es un país pobre que vive gracias a las presas y al turismo, ¿verdad? Pero más a las presas. La presa del Chapetón en Argentina. Este está mal el nombre, pero este es la Hoover. Aquí decía que es Tasmania, pero esta es la Hoover. Esta presa es el Guri en el estado
Bolívar en Venezuela, Inguri, que es una de las presas de arco más altas del mundo, y Taipú, con la operación del vertedor y los 3 tipos de presas que eran tierra, la sección vertedora y los machones. Pasamos 3 gargantas, esta es presa en la India, en España, la presa del Vajont en Italia, que tuvo un deslizamiento impresionante de una ladera. Se los voy a comentar, la presa Volgogrado, Yacyretá, en la frontera de Argentina y Paraguay, la presa de Atazar, en España, el Leguzón, en Francia, el Cajón, México. La Fort Randall, en los Estados Unidos. Esta sí es la de Tasmania. El Grand Dixens, la presa de gravedad más alta del mundo, está en Suiza. El Gran Culí en Washington, en el estado del Pacífico, que es donde está Washington, no la ciudad de Washington. La presa Guavio, esa sí es la Hoover. La Viña, en Córdoba. La Yesca, en Jalisco. Una de las presas icónicas más grandes del mundo, la presa Mangla. Esta es una de las 2 más altas del mundo, la presa Nurek, en Tayikistán. La presa Oresa, en Turquía. Piedra del Águila, en Argentina. La Plutarco Elías Calles, en México. Es muy interesante esta presa porque tiene toda la geometría muy padre de una sección de gravedad. Salto Grande, en Uruguay. La Serena, en España. Tarbela, en Pakistán. La Coruña, en España. Entre Peñas, en Guadalajara, España. Realmente es muy interesante el ver pues, que hay un montón de presas en el mundo con distintos tipos, con distintas alturas. Y estábamos nosotros diciendo en la clase anterior del día lunes que las presas más altas del mundo son Rogún, de tierra y enrocamiento, y todavía se sigue terminando Rogún, pero ya tiene 335 metros de altura. Le están colocando todavía material al cuerpo de la presa. Es una presa enorme de materiales graduados, taludes 2-1. La presa Nurek, de 310 metros de altura. Xiuhuan, de arco. El Grand Dixens, como les comentaba, de 285 metros de altura. Es una presa de concreto, gravedad. Aquí los suizos fueron muy inteligentes, toman el agua del Grand Dixens, lo comunican por túneles y galerías a presas inferiores y bajan el agua hasta el lago Ginebra, que es donde está la frontera entre Suiza y Francia. Y ahí construyeron una turbina, una casa de máquinas que se llama Buidrun, y pusieron una caída
desde el Grand Ixens hasta el lago Ginebra, hay 1960 metros de caída. Nosotros siempre decimos que la caída más alta en México son 603, pues ellos también usaron el triple de caída ahí en Suiza. Tuvieron un problema muy grave, muy fuerte, los esfuerzos a los que estaba sometida la tubería a presión, con acero de alta resistencia, fueron enormes y se rajó, se rompió la tubería, hubo que cambiarla, hubo que cambiar las costillas de las bifurcaciones. Pero bueno, esa es la caída más alta aprovechada a nivel mundial. Inguri, el Vajont de Arco, Italia, con una altura muy similar a Chicoacén, México, pero que les comentaba que tuvieron un deslizamiento muy fuerte, Chicoacén. Y entonces las presas se clasifican también, jóvenes, de acuerdo a sus materiales. En esta clasificación se usa la geosísmica. La geosísmica, como ustedes saben, son los geólogos, los geofísicos, ponen dos geófonos y luego ponen un martillo o un pequeño cartucho de explosivos, lo hacen explotar y miden las ondas, cómo se hace la difracción de las ondas, y de acuerdo a cómo viajan esas ondas, determinan la calidad de la roca, la calidad de los materiales. Cuando ya ustedes encuentran roca sana de buen nivel, están hablando con rocas de más de 2000 metros por segundo, con rocas entre 1000 y 2000 son trabajables para la ingeniería, con rocas con menos de 500 de plano, y en forma definitiva sí se pueden llegar a tener problemas, sobre todo 250, 300, las velocidades y las resistencias de las rocas pueden ser muy reducidas. El problema de los geofísicos es que pues, casi nadie les quiere, casi nadie les cree, pero a fin de cuentas son un mal necesario. Hay que usar lo que usan, lo que dicen los físicos, porque no tenemos para hacer, no tenemos el tiempo y el dinero para hacer perforaciones, para hacer en un momento dado todo el muestreo en los núcleos, extraerlos, luego hacer las pruebas de cortante, las pruebas de resistencia a la compresión. No tenemos muchas veces tiempo, entonces tenemos el tiempo y el dinero, eso es muy costoso. Y tenemos entonces que usar la geofísica. En el caso del Cajón y la Yesca, el dinero invertido en estudios jóvenes fueron del orden de los 30 millones de dólares. O sea, nada más para identificar una serie de barrenos, una serie de socavones, una serie de galerías, identificar la calidad de la roca, que sí se tenía una calidad aceptable para donde íbamos a colocar las cavernas de las casas de máquinas. Entonces, solamente en eso se fueron 30 millones de dólares. Hicieron en un momento dado terraplenes de prueba, pedraplenes de prueba, se instrumentaron y se probó si se colocaban capas de 60 centímetros, de 80, de 1 metro, de 1,20, si la compactación se producía con 4 pasadas, con 6, con 8, con 10, con 12 pasadas, si se le agregaba agua o no, y entonces se medía posteriormente en el pedraplén, en una mesa grande, se medía la deformación que alcanzaba ese pedraplén con distintos procesos de compactación, y eso nos daba como respuesta el módulo de deformación. Acuérdense ustedes, por favor, que en su ecuación de la ley de Hooke, el esfuerzo al que está sometido un medio es igual a la deformación unitaria por los módulos de deformación. ¿Sí? Entonces, una forma de hablar una forma de referirse a la calidad de la roca es
referirnos a este módulo de deformación, que en presas es del orden de, en megapascales, de 100, 200, 300 megapascales, dependiendo el origen del material rocoso que estamos compactando. Esta deformación unitaria se tiene que medir en mesas grandes, donde ustedes colocaron el pedraplén, distintas capas, por lo menos colocan 4 o 6 capas de pedraplén, y luego con un gato plano hacen la prueba de carga. Entonces ustedes llegan a determinar la carga axial, ¿sí? Y entonces con esa carga axial determinan la deformación unitaria y determinan después el estado de esfuerzos a los que está sometido. Entonces, ¿es poco o es mucho? Por ejemplo, 30 millones de dólares en un proyecto de 900, estamos hablando del orden del 3% en estudios. Está determinado que a nivel mundial lo que se debe de invertir en estudios y proyectos es hasta un 5% del monto del proyecto, jóvenes. O sea, se podrían llegar a invertir 45 millones de dólares. Pero muchas veces los dueños lo ven como una inversión no recuperable, no tienen dinero o no lo quieren gastar. Y entonces se especifica, pues yo les diría que en forma muy chabacana, se especifica mal, y está demostrado en un estudio cuidadoso que hizo la Auditoría Superior de la Federación, que en México casi no hacemos inversión en estudios, que si la hiciéramos, el 17% de nuestras obras se apegarían y en un momento dado se acercarían mucho más a lo que se prevé como costo inicial. Y el mejor ejemplo fue el cajón, ¿no? El cajón la Secretaría de Hacienda nos dio 812 millones de dólares, a los que hubo que sumarles casi 80 por efectos del incremento de acero a nivel mundial, o sea, son 892, más precios unitarios que se encontraron, 920, costó 930 millones de dólares. En todos lados se cacaraqueó el cajón, incluso a nivel internacional, en varias asociaciones nos lo premiaron, pero no fue así la Yesca. La falla geológica de nuestros amigos geólogos en la Yesca hicieron que el proyecto costara un 30% más. Entonces, moraleja, por favor, si pueden, inviertan en estudios. Yo les pediría casi que no tiene que ser si se puede o si se quiere, tiene que invertirse en estudios. Un porcentaje muy alto de los proyectos en procesos licitatorios se emite sin ingeniería. Y la otra vertiente fundamental que tampoco se atiende es la parte de derechos de paso y tenencia de la tierra. Y entonces se hacen las licitaciones, se amparan los dueños de las tierras y se para la obra. Ya, ahí se paró. A veces se paga el anticipo y entonces ya viene un problema legal de demandas, de devuélvemelo, y la empresa dice, no, ¿cómo crees? No te lo voy a devolver, no fue suficiente, etcétera, ¿no? Pero realmente es obligación de un gerente de proyecto que se dedica a ver qué tan completo, la completez de los proyectos. Su responsabilidad es ver que todo lo que son estudios y todo lo que son permisos deben estar al día. Es fundamental para no gastar dinero a lo tonto y para no tener retrasos a lo salvaje. El cajón, como les digo, se empezó el día que se dijo que se iba a empezar, se acabó el día que se dijo que se iba a acabar y costó lo que se dijo que iba a costar. Los embalses, jóvenes, a nivel mundial los embalses son
energéticos o hidroenergéticos, como es el caso del Cajón. Se pueden usar para abastecimiento de agua, para regulación de avenidas, para control de asolves, para transporte fluvial, para acuacultura, para recreación. O sea, de hecho, las presas, ustedes nos oirán hablar a los hidráulicos que los proyectos hidroeléctricos, que las presas en sí son proyectos multipropósitos, que las presas se pueden en un momento dado diseñar, planear, hacer, prever para que cumplan todos estos elementos. ¿Sí? En muchos ríos del mundo se usa, las presas se usan como transporte fluvial. Ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, si ven películas, videos o cuando las frecuentes veces que van ustedes a China, a Tres Gargantas, tienen esclusas muy grandes con barcos hasta de 20,000 toneladas que los suben y los bajan con elevadores. Para no perder agua lo hacen, los suben y los bajan con elevadores. En el canal de Panamá, por ejemplo, los barcos se suben con esclusas, se usa agua, y esa agua se almacena en presas en el interior de Panamá, una presa muy alta para su tiempo, la presa Gatún, se construyó en 1918 y se usa precisamente para el transporte fluvial. Pero un embalse, como les digo, puede dedicarse solo a la generación de energía, pero estaría desaprovechado, ¿no? La cantidad de peces que se pueden en un momento dado sembrar y explotar en un embalse es enorme. Antes de que construyéramos Aguamilpa, se sacaban 43, 45 toneladas de peces al año en el sitio. Ya explotándose Aguamilpa, se sacan más de 6,000 toneladas por año de mojarra. O sea, la gente auténticamente cambia su giro de vivir, dejan de ser agricultores para volverse piscicultores. No es fácil en esos cambios, ¿eh? No es fácil que la gente le digas, oye, pues todo lo que te dedicabas y tu abuelito y tu papá, ya no, ¿eh? Ahora ya vas a hacer otra cosa. Pero a fin de cuentas, sí deja una gran derrama económica. Tienen un potencial turístico brutal, los americanos explotan brutal. A mí me impresiona la presa de la Amistad, del 40%, 38, 40% de los ingresos de la presa de la Amistad es por explotación turística. Y ya ni se diga el abastecimiento de agua a poblaciones y la regulación de avenidas, ¿sí? Y entonces los embalses jóvenes se categorizan como micros, minis, pequeños, medianos, grandes, muy grandes, gigantes. Hablando de millones de metros cúbicos, que ustedes saben que son los hectómetros cúbicos. Los micros pues son casi piscinas de menos de 1,000,000 de metros cúbicos. Los sistemas de rebombeo pueden caer en esta categoría. Y entonces, cuando ustedes planean un sistema de rebombeo, van a encontrar que la infraestructura que requiere un rebombeo puede hacerse en embalses de 1 a 10 millones de metros cúbicos fácilmente, que este embalse tan pequeño va a requerir una obra de contención relativamente reducida y que también va a tener un impacto ambiental y social muy bajo. Entonces, el rebombeo por eso se vuelve extraordinariamente atractivo. Embalses pequeños de 10 a 100 millones de metros cúbicos, medianos 100 a 1,000, grandes 1,000 a 10,000, muy grandes de 10,000 a 50,000, gigantes 50,000. Por ejemplo, en México tenemos un montón de pequeños, muchos de Conagua, medianos también varios de Conagua, de CFE, de entre 100 y 1,000, grandes de 1,000 a 2,000, por ejemplo, La Yesca, El Cajón, Aguamilpa. Aguamilpa tiene 6,000 millones de metros cúbicos. La Yesca tiene 2,300, El Cajón tiene 1,800. O sea, son embalses grandes, son embalses que la longitud del embalse son 50, 60, 70 kilómetros. ¿Sí? Y los muy grandes, Malpaso, Infiernillo, Chapala, que es natural, Angostura, que es el más están entre 10,000 y 50,000 millones de metros cúbicos. Y ya en el mundo hay de 50,000. El más grande en México tiene 20,000 millones de metros cúbicos y es la Angostura, Chiapas. Y estas son las áreas de inundación
en las que precisamente cuando ustedes aplican su ecuación de funcionamiento de vaso, las áreas multiplicadas por la lámina de evaporación les permite calcular el volumen evaporado que se pierde en los embalses. Los niveles en los embalses, jóvenes, los usuales, el nivel de aguas máximo extraordinarias NAMI, el nivel de aguas más frecuente del proyecto es el NAMPRO, que en muchas ocasiones se toma como el NAMO, como el nivel de aguas máximo de operación, pero también es cierto que hay una diferencia fundamental. El NAMO, entre el NAMO y el nivel de desfogue de la presa está la carga total de la presa. Cuando ustedes hacen sus funcionamientos de vaso, encuentran los niveles más frecuentes del proyecto. Es decir, los que estadísticamente hablando se presentan más veces a la hora de un análisis de frecuencias y ustedes dimensionan el equipo electromecánico con el nivel más frecuente del proyecto. Y entonces ya tienen ustedes la posibilidad de conocer, aquí está la presa, ¿sí? El NAMO es el nivel de aguas máximo de operación, el NAMINO, y ustedes encuentran el nivel más frecuente aquí. Con respecto al nivel de la salida del desfogue de las presas, es la carga de diseño de la presa. Y se tiene que revisar que en un momento dado, en la carga de diseño por 1.2 alcance el NAMO y funcione muy bien en las curvas de eficiencia de las máquinas, y que también la carga de diseño por 2/3, es decir, por 0.67, tenga como nivel mínimo de generación para que ustedes tengan posibilidad de manejar la presa en un rango amplio de llenados de las presas. Tienen el nivel de aguas mínimo, el nivel de volumen muerto, el nivel de asolves, el nivel del piso del cauce, y tienen volúmenes asociados a estos, el volumen útil, el muerto y el de regulación. Y aquí lo vamos a ver. Esta es una clásica presa tipo gravedad que vamos a empezar a ver, no sé si hoy, pero entre hoy y el viernes, cómo la diseñamos, cómo revisamos su estabilidad, sus esfuerzos, sus condiciones de trabajo, cuáles son las combinaciones de carga que pueden presentarse en las presas, qué factores de seguridad tiene que cumplir. Y vamos a ver también cómo determinamos los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes en una sección, y cómo determinamos que esos esfuerzos normales y esos esfuerzos cortantes nos permitan conocer los esfuerzos principales, los que se calculan con el diagrama de Moore. Y esos esfuerzos principales son esfuerzos de tensión o compresión que deben compararse con los factores de seguridad, o sea, incluyendo los factores de seguridad, deben compararse con los esfuerzos permisibles de los materiales. Entonces, ya entendimos que esta presa rígida la podemos hacer de concreto gravedad, la podemos hacer de concreto compactado con rodillos. Hay una gran diferencia, ¿eh? El concreto gravedad ustedes colocan en una mezcla fresca y la van en un momento dado con los vibradores, hacen que el concreto pierda aire y alcance un grado de compactación adecuado. Y entonces, en una presa gravedad, el agregado usual de las presas puede ser entre 2 a 4 pulgadas. Y como ustedes perfectamente lo entienden y lo saben, 2 a 4 pulgadas no se bombea. Lo máximo que bombea una bomba de concreto es 1,5 pulgadas. Y eso hace que las presas de gravedad se coloquen con bachas o se coloquen con bandas. Y en su momento, en las presas de concreto compactado con rodillos, se colocan con camiones. El camión trae la mezcla es seca, no es tan húmeda,
y el camión llega y voltea. Y entonces con tractores o con retroexcavadoras, en un momento dado, las extendemos el concreto. ¿Sí? La gran diferencia, y por lo que existen los diversos tipos de presas, pues es el puro, asqueroso y putrefacto dinero. Una presa de concreto convencional les puede costar 200, 250 dólares el metro cúbico, una presa bien hecha, bien vibrada, bien construida, bien enfriada, porque si no se enfría bien, el calor latente hace que toda la presa se agriete, y si se agrieta es una verdadera desgracia. Le pasó a Conagua con Huites, por no hacer el tratamiento correcto de la masa de concreto. Y en cambio, una presa bien enfriada con un sistema adecuado, calculado su sistema de enfriamiento con las ecuaciones diferenciales de calor, les va a dar una presa homogénea, sin problemas de agrietamiento y sin problemas de filtraciones. ¿Qué problema tienen las grietas en las presas, señores? Tienen el gravísimo problema que ustedes pueden tener una grieta desde aquí abajo. ¿Sí? El agua va a tener todos los años, todo el tiempo, toda la calma del mundo, y aguas abajo, hasta la altura máxima de la presa, para abajo, va hasta un gamache igual al de la carga, va a generar aquí un diagrama, va a generar aquí que una partícula de agua con el tiempo empiece a caminar y empiece a avanzar por la cimentación. Tiene todo el tiempo del mundo, la presa se puede contraer, la presa se puede en un sismo deformar, puede haber un problema de que las fuerzas de filtración le ganen, venzan a las fuerzas de las partículas resistentes, y entonces el agua pase, y entonces aquí abajo, jóvenes, se va a formar un diagrama de supresiones. Un diagrama de supresiones enorme que desestabiliza la presa. Y el agua, como les digo, tiene todo el tiempo del mundo. Para quitarnos esta bronca, le ponemos aquí una galería. Y desde esta galería hacemos las inyecciones, las perforaciones de las pantallas de drenaje. Y también desde la galería, o más bien desde que estamos construyendo, hacemos las pantallas de inyección de lechada de cemento. Una de las tareas que vamos a dejar, y es después de que me entreguen desvío, va a ser que me investiguen cómo se colocan las lechadas de cemento en las presas para garantizar los planos de estanqueidad. Hay varios procedimientos, hay mucho en la literatura, hay un método GIN, Grout Intensity Net de red, que hizo un ingeniero americano, Don Deere, ingeniero geólogo americano, Don Deere, con un ingeniero civil suizo que hizo su doctorado en la Universidad Tecnológica de Zurich, el doctor Lombardi. Y ese método GIN hoy en día es el más aplicado para efectos de lo que es inyecciones. Pero las inyecciones son medidas de seguridad. Ustedes lo que van a tener que analizar es en esta presa de gravedad, qué pasa y cómo van a calcular los empujes hidrostáticos con una parábola que se llama la parábola de Westergaard. Van a calcular los empujes hidrodinámicos. Van a calcular también que los asolves en un momento dado se van a recargar hacia la zona de la hora de toma, y que estos asolves les van a provocar empujes horizontales, y si tienen una talud de inclinación vertical hacia aguas arriba, van a tener una porción de la presa que tiene un peso del asolve y un peso del agua. Entonces vamos a calcular con todas sus cargas, con sus posiciones relativas respecto al centro de gravedad de la presa. Vamos a calcular la suma de momentos, la suma de fuerzas, y vamos a ver que la presa es estable, que es estable a lo largo de la vida útil del proyecto. Y vamos a calcular también
este talud para no tensiones en las presas, ¿sí? Y entonces esto lo vamos a hacer para la condición de carga cuando el agua está al namo. Y luego lo vamos a hacer y a revisar cuando está al name. Y luego lo vamos a revisar evidentemente al namino. Y entonces vamos a poner diversas condiciones de carga, que hay factores de seguridad diferentes en magnitud. Para cada condición de carga hay factores de seguridad diferentes y vamos a compararlo contra los esfuerzos permisibles. Y en un momento dado vamos a determinar también qué pasa cuando la presa está al name, el agua pasa por encima del vertedor y tiene su descarga hacia aguas abajo. Es poco el peso de la lámina de agua que está incidiendo sobre la cortina. No es un elemento desestabilizador. Lo que sí es grave es que el agua a la hora de fluir pueda ocasionar cavitación y deterioro en la cortina. Eso es lo que hay que evitar y para eso le vamos a poner aireadores, ¿sí? Entonces, si nosotros construimos esto de concreto hidráulico convencional, insisto, la diferencia es el costo contra el concreto compactado con rodillos, la diferencia es contra, por ejemplo, una mampostería, que hay muchas presas antiguas hechas de mampostería, que les tocará a ustedes revisar, analizar y verificar su estabilidad. Y también en un momento dado estaría contra las presas de concreto que se llama ciclópeo. El ciclópeo es un concreto que les decía que ponen ustedes aquí rocas de gran tamaño que existen en la zona y luego le echan lechada de cemento. Esto evidentemente no es una mezcla uniforme, no es una mezcla que puedan ustedes con su granulometría predecir un comportamiento adecuado muy bueno, pero no los necesitamos, son esfuerzos de trabajo muy bajos. Entonces, si una presa de concreto hidráulico les cuesta $200 el metro cúbico, una DCCR les puede llegar a costar de 100 a 130. Una presa de concreto homogéneo, trapecial, ciclópeo, les puede llegar a costar 50. ¿Sí? La gran diferencia es que estas presas de $50 el metro cúbico hay que hacerlas con una geometría más ancha, hay que hacerlas más gordas para que aguanten los trancazos. Pero a fin de cuentas hay una fuerte tendencia a escribir esto. Entonces, yo les mandé el día de ayer un libro, que pretendo que sea el libro porque todavía está lejos de serlo, que se llama Diseño Práctico de Presas. Hago un repaso de las presas de tierra, condiciones, todavía no veamos ahorita esa parte de presas de tierra, la vamos a ver cuando entremos a presas de tierra y enrocamiento y su evolución, pero vamos a enfocarnos en el libro a la parte de presas de gravedad, cómo en un momento dado se diseñan las presas de gravedad, independientemente de su tipo y de sus condiciones, cuáles son los factores de seguridad, las condiciones de seguridad que deben de cumplir las presas de gravedad. Eso está en el libro, vamos a llamarle libro entre comillas, necesita mejoras sustantivas, no tiene un índice numeral, le faltan algunas figuras, creo que ya hay varias que uso aquí de esta página de internet, de esta página pues de presas y embalses, pero sí le hace falta un poco de trabajo para volverse ya más formalmente unos apuntes o volverse más formalmente un libro de texto, incluso pudiera ser una opción de tesis, que alguien dijera, a ver, yo agarro este libro, le ponemos ejemplos, lo trabajamos, la numeración de ecuaciones, hacemos las ediciones y pudiéramos salir juntos a venderlo como apuntes de la facultad para los alumnos. Yo creo que es un esfuerzo interesante, muchachos. El libro
si hay tiempo, mejorarlo valdría mucho la pena. Bueno, déjenme, descarto todas estas chunches y vuelvo a abrir. Si este es el nivel del desagüe de fondo y esta es la toma de servicio, el nivel de desagüe de fondo me va a permitir extraer los sólidos. No todas las presas en México tienen desagües de fondo, mal hecho. En México teníamos la mala, pésima costumbre, pero era una moda que decía, no, un desagüe de fondo lo puedes construir, pero no hay que operarlo. Eso es error, eso es fatal. Un desagüe de fondo tiene que operarse, debe de operarse, para que el día que se tenga un problema grave, el día que se tenga un deslizamiento de un embalse, el día que tengan que entrar a reparar una presa, ustedes deben de tener la confianza que el desagüe de fondo funciona. Los americanos hacen funcionar todas sus estructuras de las presas y además en un momento dado ponen un sistema muy, muy interesante de alarma, de alertamiento, y entonces hacen funcionar y prueban sus vertedores, los desagües de fondo, y el agua en el río fijan los niveles en los que la gente no debe de entrar. Eso es la delimitación del cauce, que en México le llamamos la delimitación del cauce federal. En México, como no hacemos eso, la gente se mete al río, se mete pegada al río, y cuando viene el agua, pues empiezan las pérdidas. Oye, perdí todo, se fue mi casa, se fue todo. Pues sí, también, maestro, no te metas pegado al río. Ahora, hay que entender que en un momento dado la gente tiene la falsa noción de la seguridad, de que si hay una presa ya no pasa nada, y eso no es cierto. Y también es cierto que la gente tiene necesidad y se acerca a los cauces de los ríos, y ahí pues vende una mojarra o pone un restaurante, hace algo. Pues yo creo que nos hace falta urgentemente, jóvenes, es una demanda nacional lo que se llama el ordenamiento territorial. Tendríamos que estar cuidando mucho. Ahora que este año que ha estado tan lluvioso, con tantos derrames y con tanto funcionamiento hidráulico de los vertedores, a los primeros que le avisamos cuando vamos a abrir un vertedor es a Protección Civil. Oye, aguas, ahí va el agua. Ahí va con tal gasto, con tal tirante, y la expectativa es que vas a tener el nivel en tal punto, y avisa y quita a la gente, quítala. Y la gente no se sale y luego se ahoga. Y entonces vienen ahí ya luego las responsabilidades. No, a mí no me dijeron, no, es que aquí el de Protección Civil no avisó, no, el de Conagua, no, el de CFE. Yo creo que hay que entender que cuando vivimos aguas abajo de la presa o de las presas, hay zonas de riesgo, hay zonas con problemas, y tenemos que, vamos, por lo menos entender que no estar pegaditos ahí. Y no sé si se acuerdan, una de las primeras clases les decía yo que la expectativa es que en un futuro cercano del 60 al 70% de la población va a vivir aguas abajo de presas. Y las presas con el tiempo, jóvenes, se hacen viejitas. O sea, nos hacemos viejitos nosotros, entonces van a decir, no, pues nosotros somos jóvenes, viejitos los viejitos, pues sí, pero también se van a hacer viejitos. Todo el mundo se hace viejito, las presas se hacen viejitas. Las presas se asolvan, se llenan de material muerto aquí, aguas arriba, se asolvan. Las presas se deterioran. Ahorita tenemos varias presas con deterioro. Entonces, en un momento dado se requiere una cultura de la prevención, del mantenimiento, y si se puede, porque las presas proporcionan un nivel de vida muy importante, de rehabilitación. Y la rehabilitación, joven, es algo que yo estoy planteando, y eso sería otra tesis muy interesante, es hacer túneles en las laderas. O sea, si esta es la boquilla y la presa está aquí, esta es la corona de la presa, el cuerpo, el talud de la presa hacia aguas abajo, el río viene para acá.
Algo que deberíamos de poder hacer es meter túneles de desvío, como los desvíos que hicimos, que vimos, y poder empujar el asolve por los túneles. Es decir, recuperar los embalses. Hay una bronca, la parte ecológica, ¿no? Nuestros amigos los verdes se ponen como changos con ataques porque dicen, no vas a tirar el material aquí, pero aquí abajo. Pero también es cierto que se pueden poner una serie de obstáculos, llenar esto de material y prever que con el tiempo y con los años esto se va a ir lavando y se va a ir yendo. Este material es extraordinariamente rico para abono y extraordinariamente útil, sobre todo si tiene grava, para concretos. Pero algo, vamos, tenemos que hacer medidas de solución para nuestras presas, para el paso del tiempo en las presas. Este es un cimacio típico, que como les digo, los sudamericanos le llaman azul. Estas son curvas de remanso que en un momento dado se aplican con presas relativamente pequeñas. Si ustedes ven aquí, lo que estamos encontrando es la variación de la carga del tirante con respecto a la distancia de en un embalse, en una geometría. Este es el módulo de sección que se usa en las ecuaciones de la hidráulica de canales. El A cúbica entre T es en sí el tirante crítico. Y entonces, a fin de cuentas, no lo tomemos como una fórmula deducida que se aplica directamente, porque a fin de cuentas ustedes van a tener la altura de la presa y hacia aguas arriba van a calcular su curva de remanso para llegar a saber en el río hasta qué distancia está el tirante normal, ¿sí? Y entonces estas expresiones nos permiten hacer ese cálculo del tirante normal. Podemos calcular nuestras superficies libres, métodos convencionales. Yo les insistiría que para mí un método muy aplicable es el método de integración directa, aunque suena rimbombante así, integración. No, me voy a poner a hacer integrales dobles, triples, con quién sabe qué condiciones de frontera. El método es muy aplicable, pero los dos métodos más usuales son el método de paso estándar y el método del paso directo. Y vamos a llegar en los embalses jóvenes a nuestras curvas, elevaciones, áreas, capacidades. Absoluta y totalmente necesarias para los dimensionamientos de embalses. Ustedes van a poner en el eje de las ordenadas la elevación del embalse y en el eje de las abscisas los volúmenes de los embalses. Y entonces van a encontrar una ecuación o pueden encontrar una ecuación, la clase que entra vamos a ver para un tránsito de avenidas, como el volumen es igual a una constante alfa E a la beta, calculado esto por mínimos cuadrados. Eso, el Excel es de 3 segundos, ustedes lo saben, ponen los puntos de volúmenes contra elevaciones y le dicen calcula la mejor aproximación. Y les da 7 variantes, potencial, lineal, logarítmica, polinomial, un montón de variantes. Y van a encontrar cuánto vale la variación del volumen contra elevaciones y la variación de las áreas contra las elevaciones. Esta ecuación es fundamental para el tránsito de avenidas en el embalse y el dimensionamiento de las presas. El volumen muerto, lo que está abajo de la obra de toma, ¿sí? O sea, si aquí tenemos un volumen, este volumen muerto tiene dos formas de calcularse. Una es que ustedes cuenten con mediciones y tengan el volumen medio anual de arrastre de sedimentos. Y entonces es muy fácil porque entonces van a multiplicar el volumen medio anual por la vida útil del proyecto, 50 años, por decir algo, si tienen 2 millones por 50 años, son 100 millones de metros cúbicos,
y le van a poner un factor de arrastre del orden del 15 al 20%, entonces son 120 millones de metros cúbicos, entonces ustedes entrarían con su curva de elevaciones, capacidades, por que no sean 120, que sean 15. Van a entrar aquí y van a salir acá. Y van a decir, este es el volumen muerto y este es el namino. Este es el nivel de la presa. ¿Sí? De aquí para abajo no van a poder tocar el volumen de escurrimiento. De hecho, ustedes tendrían que fijar este volumen muerto, sumarle la zona de funcionamiento en transición, que es del orden de 1.1 a 1.2 veces el diámetro del conducto, y entonces este debería ser su namino, su nivel de aguas mínimo de operación, namino. ¿Sí? Y luego la distancia entre el namino y el namo, a esto se le llama la capacidad útil del embalse. El agua frecuentemente, el agua permanentemente en la presa para su explotación en los 50 años de su vida útil va a estar en este rango. ¿Sí? En años secos, ustedes van a tener restricciones y van a llegar a esos valores, a los valores mínimos. En años abundantes van a estar arriba del Namo y muy abundantes van a estar entre Namo y Name y derramando por el vertedor como este año. Y van a ver el número de años, el número de meses en que este nivel de la presa baja del namino y entonces a eso se le llama déficit. Lo usual, jóvenes, es que el déficit en un embalse, el déficit aceptable no pasa del 5%, es decir, en 50 años de 12 meses son 600 meses, 30 meses de los 600 meses pueden ustedes aceptar que el agua baja del namino. Si en un momento dado ese déficit es mayor al 5%, el namino habría que bajarlo, habría que tener más capacidad para poder estar cumpliendo con esos déficits. ¿Qué ganamos con afinar namo-namino? La frecuencia de cargas en el caso de las hidroeléctricas que les permite obtener una carga de diseño más alta y una explotación de energía más grande, más importante. Pero, a fin de cuentas, ustedes tienen que calcular, hacer estos cálculos de funcionamiento de vaso permanentemente. Hoy con un Excel prácticamente se puede hacer todos los funcionamientos de vaso. Yo les voy a regalar un programa, no sé si la maestra Claudia López tenga otro de funcionamientos de vaso, para que ustedes lo vean como herramienta. Igual que creo que me falta darles el de tránsito de avenidas. No me acuerdo si se los di ya en la página de internet. En el Classroom ya les di, como les decía, lo que es el libro, lo que son los apuntes de presas, y también les mandé esta página que estamos discutiendo ahorita en clase. El volumen muerto se calcula en función del peso volumétrico de la solve en suspensión, del peso volumétrico de la solve, del arrastre de sedimentos. Aquí hay una fórmula que da un investigador ruso, Akimov. Hay varias fórmulas para determinar los volúmenes muertos. No se casen con ellas, vamos, yo no me las sé de memoria, no hay que aprendérselas. Hay que saber que existen, porque hay que calcularlo, pero a fin de cuentas, sí se debe de tener y de tomar como referencia para definir esos volúmenes muertos. Los volúmenes útiles de los embalses son fundamentales. Ustedes necesitan conocer, como les decía, su curva de elevaciones, áreas, capacidades, esta curva, para poder saber en qué rango van a estar sus elevaciones. Y entonces con el funcionamiento de vaso, no con el título de avenidas. Entonces, es para
el vertedor para condiciones de avenidas máximas, para el vertedor, para el desvío. El funcionamiento de vasos para el funcionamiento normal, el que tienen a lo largo de la vida útil del proyecto. Entonces ustedes lo que van a hacer en el funcionamiento de vaso es establecer su ecuación de continuidad. Lo que entra menos lo que sale es igual a la variación del almacenamiento. Y entonces lo que se hace es que en las entradas está el gasto en el mes 1 más el gasto en el mes 2 entre 2, que esa entrada puede haber una precipitación, la precipitación, la lámina de lluvia por el promedio de áreas les va a dar un volumen de lluvia, le van a restar un volumen de evaporación, ¿sí? En las presas del norte estos volúmenes de evaporación son enormes, ¿eh? Son decenas, centenas de millones de metros cúbicos, porque llega el agua y está todo el año al sol, se llegan a evaporar 300 millones de metros cúbicos, etcétera, ¿no? Y entonces ustedes esto lo van a igualar con el volumen en el instante I más 1 menos el volumen en el instante I. Vamos a verlo en clase cómo hacer un funcionamiento de vaso mensual conceptual para que aprendan cómo se hace, pero a fin de cuentas esto, como bien lo entienden, una ecuación recursiva, repetitiva, se puede hacer fácilmente en un Excel para poder encontrar esas variaciones. Ayer me llamaba la atención todo un doctor en ingeniería allá en Conagua, no voy a decir nombres, ¿verdad? Porque me da pena, pero estaba discutiendo y alegando que en los funcionamientos de vaso, este término de la diferencia de los volúmenes, en ciertos casos, él decía que tenía que ponerse como menos BI más 1 más menos BI más 1 más BI. O sea, le cambiaba el signo. Es decir, pasaba este término de la diferencia de volúmenes, lo pasaba al otro lado y le cambiaba el signo. Pues le daba más agua. Entonces le dice, oye, el concepto es muy sencillo. El concepto es la ecuación de continuidad. Lo que entra menos lo que sale es la variación en el almacenamiento. Y mídanlo, calcúlenlo, vamos, estímenlo. Pero este es el concepto, el principio que debemos de cumplir. Y no debemos cambiar que la variación en el almacenamiento, no debemos cambiar los signos, porque entonces vamos a estar encontrando resultados tramposos. Hay una metodología, jóvenes, que se llama el diagrama de Ripley. Todavía la SILA en el norte la usa y es muy interesante porque lo que estos señores hacen es que grafican si las ordenadas son volúmenes y las abscisas son volúmenes acumulados, lo que, bueno, de hecho se grafica volumen contra volumen, pero ustedes van graficando en el tiempo, de hecho, perdón, las abscisas es tiempo, entonces ustedes dicen, en el mes de enero, ¿cuánto llovió? Pues tanto, ¿no? Y en el mes de febrero, tanto, y en el mes de marzo, tanto, y entonces van haciendo una gráfica, ¿sí? Que aquí está en la época de lluvias, se viene por la parte baja y en la época, perdón, en la época de seca se viene por la parte baja y en la época de lluvias se empieza a aumentar. Y a lo largo del tiempo, en 50 años, ustedes van a tener un diagrama de Ripley continuo. ¿Sí? Sí, no sé si me explico otra vez. Aquí lo que vamos a poner es el volumen medio mensual escurrido y lo van a ir poniendo mes a mes y les va a ir dando distintos puntos y la unión de esos puntos es el diagrama de masas. Y evidentemente tendríamos una zona acotada entre alrededor de esta línea 45 grados, ustedes tendrían el nivel mínimo y el nivel máximo que pudiera alcanzarse. Y entonces ustedes van a poder hacerlo numéricamente o gráficamente
fijar un volumen de demanda. Acuérdense que ustedes van a decir, yo voy a extraer por máquinas, por riego, por lo que sea, voy a extraer 50 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Estos son volúmenes y el volumen contra el tiempo en un momento dado, cuando ustedes fijan el gasto, el gasto multiplicado por el tiempo les va a dar una recta, que es esta verde. ¿Sí? Y esa recta verde va a depender de este volumen. Si ustedes quieren poner un volumen de demanda muy alto, esta recta se va a mover hacia la parte superior. Si quieren poner un valor muy bajo, se van a mover hacia la parte inferior. Pero las veces que la curva de demanda corta al diagrama acumulado, hay déficit. Esto es un diagrama muy usual. Antes lo hacían los ingenieros cuando usaban sus reglas de cálculo, pero hoy en día habría que sacarle mucho provecho en el proceso de cálculo, porque es muy sencillo, es muy fácil de aplicar, no se tienen que meter con las ecuaciones, en un momento dado el funcionamiento vaso con el diagrama de masas es bastante útil y bastante sencillo. Vamos a dejar una parte de un proyecto, van a tener que calcular con el diagrama de masas el comportamiento, ¿no? La capacidad de regulación del embalse, jóvenes, es el volumen entre lo que es entre el NAMO y el NAME, y la eficiencia del embalse es el número de veces que el embalse fluctuó entre su volumen máximo y el mínimo, y entonces se compara o se obtiene en porcentaje. Tienen una capacidad de regulación y de almacenamiento, y entonces en esta grafiquita, esto es el volumen útil. Ustedes van a encontrar la demanda de agua potable, la demanda de energía eléctrica, la demanda de cultivos, lo van a encontrar en este volumen. ¿Sí? Lo entienden perfectamente, que si este nivel de operación, ustedes van a bajar, en un momento dado a tener más volumen útil. ¿Sí? Y hay una frontera, y la frontera es el volumen de acumulación de sedimentos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esa frontera es esta, más la entrada, si le llamamos diámetro de entrada por 1.2, entonces este va a ser su nivel mínimo de operación. Aquí está pintado acá arriba, ¿no? Es decir, que el 1.2 del D está hasta acá arriba. Entonces, esto, no sé si se entiende esa flecha, esta flecha la usaban mucho los dibujantes anteriores. Lo que pasa es que ya no hay dibujantes como habían, con Leroy y con todas esas cosas. Ahora el que dibuja es el ingeniero en AutoCAD. Y qué bueno, ¿no? Porque a fin de cuentas plasman mucho mejor sus ideas. Bueno, esto es del volumen útil. Esto, de aquí para abajo, ya es un volumen que en un momento dado se le puede llamar el volumen muerto. Ya no se puede, no se debe sacar más agua. Si ustedes sacan agua por aquí, van a meter aire al tubo, y no deben meter aire porque las válvulas, las turbinas van a pasar aceite, van a vibrar, van a cavitar, van a tener problemas. Entonces, abajo del namino es volumen muerto. Arriba es volumen útil, y en la parte superior, entre el cimacio y el name, es la capacidad o volumen de regulación. Aquí está. ¿Sí? Entonces, a esa parte superior del embalse, como ustedes lo entienden perfectamente aquí, entre el NAMO y el NAME, tienen una gran capacidad de regulación. Entonces, lo lógico es que cuando ustedes estén operando un vertedor, en un momento dado, se estén moviendo entre el NAMO y el NAME.
y estén jugando con la capacidad de regulación. Ojo, tener las presas al NAMO puede ser un riesgo importante, grave, y de hecho, como nosotros dimensionamos, como se hace en la práctica común del dimensionamiento de los vertedores, es considerar que la presa está al NAMO y que en ese momento entra la avenida máxima probable, que ustedes analizaron con su tránsito de avenidas y encontraron ya sus gastos de salida y su carga máxima, que es la que les define el NAMI. Entonces, ustedes definen estos parámetros con el tránsito de avenidas y definen estos parámetros de la capacidad útil y la explotación de la presa con el funcionamiento de vaso. Entonces, con el tránsito de la avenida, ustedes están acá arriba. Ahorita, la presa de Zimapán tiene un NAMO a la 1560. El dato hoy en la mañana es que el agua estaba a la 1562.32. ¿Sí? Ayer estábamos en la 1562.45. Ya estábamos entre NAMO y NAME. Ya no deberíamos estar almacenando más agua. Tenemos en México el problema grave, jóvenes, de que lo lógico es que en estos casos abriéramos las compuertas del vertedor y todo el volumen de agua que está aquí arriba salga, caiga al cauce. Pero ¿qué creen? Las poblaciones que están aguas abajo dicen, no, no le vayan a abrir, porque se va a llevar el coche, la tienda, la casa, la abuelita, el perro, el gato. Entonces, nos hacen operar en condiciones de riesgo. No deberíamos estar operando a 40, 60 centímetros del NAME, por el amor de Dios, eso es un riesgo. Deberíamos estar operando cuando mucho al NAMO. Y eso es hoy Zimapán está pasando eso. Hoy Zimapán está teniendo esos volúmenes de comportamiento y esas condiciones. Déjenme ver si tengo aquí el chat de hoy. El reporte de hoy. Es que nos pasan, hay un grupo que tenemos 24 horas del día trabajando con todos los reportes de todas las presas, cuál está derramando, cómo están recibiendo agua, si en un momento dado se están teniendo signos de alertamiento, y eso nos lleva inmediatamente a hablar con Protección Civil para decirles, aguas, ahí va el agua, ahí va, vamos a derramar, vamos a abrir. Muchos vertedores jóvenes no tienen, vertedor controlado, no tienen compuertas. Entonces, cuando llega el agua al NAMO, funcionan. Y ahí hay que, de todas maneras, obviamente, hay que avisar a la Protección Civil para que aguas abajo quiten a la gente, ¿no? Pero a fin de cuentas, en este momento, nosotros hacemos la política hidráulica de México con 210 presas. Estas almacenan el 92% del volumen de almacenamiento en las presas, que es del orden de 123.860 millones de metros cúbicos. Ahorita tenemos almacenados casi 100.000. Estamos en 95, 92. ¿Sí? Pero estas 210 presas que representan el 92% del volumen, ahorita hay 91 presas arriba del NAMO. Es decir, 91 presas ahorita están vertiendo. Algunos con gastos pequeños, 5, 8, 10, 15 metros cúbicos por segundo. Uno con gastos grandotes, ¿eh? Zimapán ahorita está extrayendo 570 metros cúbicos por segundo por los túneles del vertedor. Villita ha estado trabajando a capacidades altas. En un momento dado, Infiernillo, con todo su riesgo de cavitación, ha estado trabajando con capacidades altas también. Y tenemos el riesgo el fin de semana de que una perturbación meteorológica estaba en las costas de Chiapas, Oaxaca, y el pronóstico
con una probabilidad del 30%, es que se organizara el fenómeno y subiera a la zona de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit. Y ahorita las presas del Santiago están al 92, 93% de su capacidad, tendrían que operar. Y otra vez, la gente aguas abajo, en un momento dado, para transitan los caminos no necesariamente son los bordos, porque el material de la tierra se lo llevan o les cuesta mucho trabajo subirse al bordo y lo destruyen. Y entonces cuando viene el río y no hay bordo, pues ahí no. O sea, sí hay un problema, jóvenes, grave de esta problemática. Bueno, este funcionamiento de vaso con el diagrama de Ripple, créanme que se vuelve un funcionamiento muy interesante para definir en dónde nos movemos. Y hay todo un tema que fue mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral fue enfocada en el tema de seguridad de presas a obtener los modelos numéricos, esas ecuaciones de comportamiento que ustedes vieron para Huamilpa, que les estoy pidiendo para Santa María, para otros proyectos, y resolverlas desde el punto de vista matemático, con la teoría de probabilidad, para encontrar las probabilidades conjuntas. Nosotros cometemos un grave error. Nosotros tomamos la avenida de diseño, por ejemplo, del desvío. Y decimos, esta avenida tiene un periodo de retorno de 50 años. La transitamos y definimos un nivel de la taguía. Decimos, ya, mi nivel de diseño fue 50 años. No es cierto. No es cierto, porque hay muchas variables que intervienen para definir esos niveles. La sobreexcavación, la rugosidad, en un momento dado la misma y propia incertidumbre, capacidad del embalse, el tránsito de avenidas. Entonces, el periodo de retorno debe de fijarse con la conjunción con todas las variables, y la única metodología que da eso es precisamente el diseño probabilístico con las funciones de comportamiento. Las funciones de comportamiento obedecen en un 90% de los casos, jóvenes, 98, 99, a la ecuación de continuidad. O sea, ustedes plantean cuánto entra, cuánto sale y cómo varía el almacenamiento. Y lo vamos a ver, por ejemplo, con el caído del Grijalva. La entrada era qué pasaba si en el caído súbitamente el agua que estaba almacenada aguas arriba, si este material de roca súbitamente se rompía. Y eso automáticamente les genera un hidrograma con un gasto triangular en este sentido. En forma instantánea tienen un gasto enorme. ¿Sí? Estrictamente hablando tendría que hacerse así, muy así, venirse muy paralelo a las ordenadas, ¿no? Pero les da un gasto grandototote y en el tiempo va bajando. En el tiempo se va vaciando esto. Pero este gasto, en el caso de Peñitas, eran 120,000 metros cúbicos por segundo. Y el vertedor de Peñitas está diseñado para 18,000. O sea, si se presentaba el caído, el vertedor no aguantaba, ¿eh? ¿Y qué pasaba con esa onda? Esa onda pegaba en la presa de Peñitas, rompía Peñitas y avanzaba hacia aguas abajo. Les voy a mostrar un video de cómo se ve la onda caminar hacia aguas abajo, sobre poblaciones completas como Huimanguillo, Cárdenas, Tabasco, Villahermosa, Tabasco, entonces todo esto es Tabasco, ¿no? Huimanguillo, Cárdenas, Villahermosa, el mismo Nacajuca. Hubiera sido brutal la cantidad de agua que en un momento dado se hubiera pasado hacia abajo con la ruptura del embalse. Impresionante. Bueno, eso les da la entrada en la ecuación, la salida es el gasto por el vertedor y la variación en el embalse es, en un momento dado entre el Namino y el Namo, cómo va a fluctuar este nivel cuando venga una avenida de este tamaño, ¿no? Y esto es lo que les va a determinar las elevaciones en el embalse que se van a comparar contra lo que puede pasar por el vertedor.
todo un tema el de seguridad de presas. Hay una enorme necesidad, de hecho, el consultivo técnico, donde pertenece la maestra Claudia López, tiene un área de seguridad de presas en la que tenemos que estar revisando continuamente esa seguridad. La hidrológica, la seguridad de tierra, tubificaciones, etcétera, la seguridad estructural y la seguridad por sismos, lo tenemos que revisar. Hay varios gastos significativos en una cuenca de una presa. El gasto medio es el volumen de escurrimiento medio anual entre el tiempo. No hay más. Es el agua, el volumen de agua que tienen ustedes en el año dividido entre el tiempo de un año y les va a dar el gasto medio. Ese es significativamente el Q media. ¿Sí? El gasto ecológico depende del río y depende de las condiciones y para ello se aplica la famosa manifestación de impacto ambiental que ustedes hicieron su tarea y hay gastos ecológicos que se obtienen en función de la precipitación de las áreas y unos coeficientes que dependen de la vida del medio biótico aguas abajo. Cuánta agua necesitan las plantas para vivir. Hoy en día, jóvenes, las restricciones ambientales para hacer una presa son brutales. O sea, cada vez más se está pidiendo ese gasto ecológico. Y hay un gasto máximo para áreas menores o iguales a 45 kilómetros cuadrados y para áreas mayores a 45 kilómetros cuadrados. Lo que hacemos también en muchas presas, y Aguamilpa es el caso, y el proyecto de Las Cruces, y el proyecto de y el proyecto de La Parota también lo empleamos. En Aguamilpa está hecho, en Las Cruces y en Parota está propuesto. Nosotros decimos en Aguamilpa, yo voy a sacar el agua para generar energía 4 horas. Y la voy a meter a la punta, que es cuando cuesta 100 o 120 dólares el megawatt hora. Entonces, la máxima posible recuperación del dinero. Y entonces aguas abajo hacíamos una presa chaparra, que en un momento dado almacenaba el agua de un día, el agua de las 4 horas del funcionamiento de la presa se almacena aquí abajo. Esta presa en el caso de Aguamilpa se llama San Rafael. Y entonces en San Rafael ya poníamos unas compuertas y dejábamos salir el agua todo el día. Y este es el gasto ecológico. Eso es completamente válido. Como concepto, es la forma de satisfacer el medio ambiente. Y como les digo, en el caso de las presas de Las Cruces y de La Parota, ya están planteados de que se pueden y que se deben de hacer. Nuestra ecuación de continuidad para los embalses, lo que entra menos lo que sale, la variación del almacenamiento, y para la evaluación del riesgo del caído, yo usé junto con el doctor Álvaro Aldama, usamos hidrogramas triangulares. A fin de cuentas, ustedes siempre en sus clases de hidrología les han platicado que los hidrogramas son así, ¿no? Y que tienen unas formas así medio raras y medio parabólicas. Y hay varios investigadores que se han rasgado las vestiduras tratando de definir si la curva de recesión es una elipse o es una parábola degradada, etcétera. Miren, pónganle la forma que quieran al hidrograma de entrada y de salida. Esto es gasto pico, y esto es tiempo. Y este volumen, el área bajo la curva, es el volumen de escurrimiento. Si ese volumen yo le pongo un parámetro de base, de altura,
y un tiempo de concentración del pico, es un triángulo. La gran ventaja, jóvenes, de usar hidrogramas triangulares es que las ecuaciones paramétricas son muy fáciles de resolver. Nosotros con un triángulo de hidrograma podemos, por regla de 3, si conocemos el gasto pico, podemos conocer cualquier gasto en cualquiera de estos puntos de las rectas. Es mucho más fácil usar los valores paramétricos de gastos triangulares. Yo los usé mucho para mi artículo del caído de Grijalva. Y evidentemente pueden aplicar la ecuación de continuidad, lo que entra menos lo que sale es la variación del almacenamiento. Hemos dicho hasta el cansancio que la intersección de los hidrogramas de entrada y salida les da el gasto máximo de descarga, y que si ustedes en este dibujo aquí me ponen las elevaciones, esta elevación corresponde al NAMI. ¿Sí? Lo usual es que este hidrograma empiece con una elevación al NAMI. Y que este hidrograma, si son métodos estadísticos, esté asociado a un TR de 10,000 años en empresas de materiales sueltos, graduados, también empresas de concreto grandes, también 10,000 años, empresas no tan grandes, el TR1000, sobre todo en las empresas de derivación, el TR1000 es aceptable. Ahí está el hidrograma de la obra de excedencias. Hay gente que dice, no, hombre, yo voy a usar mejor formas trapeciales. Se vale, a fin de cuentas, cualquier hidrograma, el gasto que le pongan, en el tiempo que le pongan, van a encontrar un volumen bajo la curva. Ese volumen hoy en día es discusión permanente de los hidrólogos, porque normalmente nosotros los hidrogramas los caracterizamos por el gasto pico y el tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora está la tendencia también a usarlo como volumen y que se usen distribuciones de probabilidad trivariadas, que es del todo válido. Este es un esquema usual de una obra de generación en una hidroeléctrica. Esta es la Yesca. Vean el piso del canal de llamada en el embalse. Este piso corresponde al volumen de sedimentos en el año, más más el volumen de arrastre de finos por el piso. ¿Sí? Este les da el volumen aquí, que es el namino, les da la sumergencia necesaria para que la obra jale muy bien, con el gasto de diseño máximo en el caso de la Yesca son 2 unidades. A gasto máximo debe de cumplirse que el namino funcione, que funciona muy bien. Y que funciona muy bien también Anamo. ¿Sí? Y entonces, en el caso de la Yesca, ya evolucionamos fuertemente. Estábamos hasta el cajón haciendo esquemas con tuberías a presión inclinadas. No tiene ningún sentido. Es mucho más fácil constructivamente hacerla vertical. Si ustedes la hacen vertical, meten aquí una contraposera, pueden excavar esto de arriba para abajo muy fácil, y el comportamiento o las pérdidas importantes de los ángulos rectos, ustedes aumentan un poco el diámetro y van a encontrar valores equivalentes. Estructural, constructivamente hablando, es mucho más fácil hacer esto que hacer ramas inclinadas. Toda la vida, ¿eh? Esta rama llega a la rama horizontal, donde está la casa de máquinas, las turbinas, aquí es donde les digo que cabe el ángel de la independencia. Se genera energía por estas lumbreras de buses, por aquí sale la energía en 20 kilovolts, o sea, la máquina trabaja en 20,400. Sube en 20, que con la ecuación de Victoria igual a voltaje igual a resistencia por intensidad. Ustedes con los transformadores, los 20 kilovolts los transforman en 400 y se los llevan.
y estas son las lumbreras de ventilación. Y luego venimos en cómo calcular la potencia del agua en movimiento y cómo calcular los funcionamientos de vaso. Algo de bibliografía. Híjole. ¿Alguna duda, jóvenes? Vamos entonces a entrar en la próxima clase con las presas de gravedad, cargas, dimensiones, combinaciones de carga. Primero que nada vamos a ir a conocer el talud para no tener tensiones en una sección gravedad, y luego vamos a empezar ya a evaluar cargas y esfuerzos para distintas combinaciones de carga, y vamos a dejar también una tarea de eso. Yo les recomiendo ampliamente, me siento que en las dudas que me han estado planteando,